decir, llega el cristianismo y el cristianismo es la visión masculina, una religión de hombres para hombres, ¿no? Se retoma el poder. Si en la prehistoria y si en los momentos antiguos, en la antigüedad clásica, se considera la mujer la visión sagrada del mundo, el cristianismo lo que va a intentar es ubicar la religiosidad en el punto de vista masculino. Es una religión de hombres para hombres, ¿no? Uno no se puede imaginar obispos, mujeres. Uno no se puede imaginar cardenales y un papa mujer, eso es impensable. Es una de las últimas instituciones en donde las mujeres no han podido entrar de facto, realmente. Entonces, se mantiene la visión femenina durante el cristianismo y aflora en la Edad Media. En la Edad Media la visión de la sibila se mantiene intacta y llega hasta los meandros. Lo que decía el oráculo, lo que uno veía cuando entraba era conócete a ti mismo, ¿no? Una frase maravillosa para entrar a un oráculo, porque es conócete a ti mismo significa tienes que ir al otro lado, ¿no? Tienes que hacer el viaje, tienes que ejecutar finalmente una ruta distinta a la ruta de la razón, porque los griegos no tienen ningún problema en tener el racionalismo de la filosofía griega, por un lado a un Platón y por el otro lado tener el oráculo. O sea, yo puedo leer a Platón e ir al oráculo y no tengo ningún inconveniente. No es como ahora que eso crea una serie como de problemas. Entonces, esa visión se mantiene intacta y se mantiene durante la Edad Media. Y se mantiene en la Edad Media con una mujer que es la encargada de las hierbas, es la encargada de las plantas. La figura del médico es una figura grecolatina. Sirve para Grecia y para Roma, pero no sirve para la Edad Media. La Edad Media, en realidad, el médico es la yerbatera, y la yerbatera vive en la parte de afuera del feudo, está en la parte de afuera del feudo, y viste de verde, siempre está vestida de verde, y tiene un jardín mágico, cultiva unas plantas, todas ellas, en su enorme mayoría, solanáceas, gordolobo, ebónimo, belladona, dulcamara. Tiene cáñamos, aceites, mixturas, ¿no? Y anda con esas pócimas, esos aceites, esas aguas en un cinturón, y cuando alguien está enfermo, cuando hay que amputar un miembro, cuando una mujer va a parir, llaman a la yerbatera y la yerbatera entra al feudo y entra con sus pócimas y sus menjurjes, ¿verdad? Arranca de sus plantas que tiene en ese mágico jardín. Estos son cuadros de Falero, el pintor que usamos para la carátula de la novela, que pintó brujas y aquelarres durante muchos años, razón por la cual creo que ninguno de los cuadros de Falero está en los museos españoles, ¿no? Están todos por fuera. Esos cuadros están en colecciones privadas o están en Nueva York, pero no, digamos, ese catolicismo recalcitrante durante toda la dictadura franquista dejó por fuera a este extraordinario pintor. Entonces, la bruja, fíjense bien, empieza siendo el médico, pero poco a poco, lentamente, va mezclando las plantas y descubre uno de los narcóticos más importantes de la historia de la humanidad, lo que se llamó el vinum shabbati o el vino del Shabbat, una mezcla de 7 plantas solanáceas, que fue lo que se usó durante el aquelarre. Aquelarre viene de la voz vascuense aquerra, que significa macho cabrío, una celebración que se fue haciendo el 1 de mayo, que es, por cierto, dentro de pocos días, y en ese 1 de mayo se reunían los adeptos de esta yerbatera en las partes de afuera del feudo, en el bosque, y celebraban un ritual que se llamó aquelarre y que se hacía según las fases de la luna. Ese aquelarre en realidad es la ingesta de esta pócima, razón por la cual fíjense que cada vez que vemos hechiceras en la tradición popular o en los cuentos infantiles, siempre vemos a la bruja moviendo algo en una marmita, preparando un líquido. La imagen es auténtica, la imagen es real. La bruja está preparando el vino del Shabbat, y el vino del Shabbat lo que genera es un desdoblamiento. Ese es un desdoblamiento sexual. Si yo soy un hombre, veo mi doble femenino, y si soy una mujer, veo mi doble masculino, lo que en la tradición hechiceresca se llamó íncubos y súcubos, los espíritus masculinos que habitan en las mujeres y los espíritus femeninos que habitan en los hombres. Razón por la cual Freud en una carta dirá más adelante, hay que poner en claro que en una relación sexual entran en juego 4.
Claro, fascinante, claro. Los dos de ella y los dos que soy yo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy al aquelarre? A desdoblarme y a conocer mi otra mitad, que mi otra mitad es de mi otro sexo, ¿verdad? La mujer que veo con las que se lleva a cabo las nupcias del Shabbat, soy yo mismo, soy yo misma, ¿verdad? Y si soy una mujer, sucede exactamente lo mismo. Hay un libro que les recomiendo mucho que es La Bruja de Jules Michelet, publicado en 1862. En ese texto, el historiador francés Michelet da con las claves de por qué la visión mágica es femenina, por qué son sibilas, por qué son brujas, mujeres, no hombres, ¿verdad? Y es por la partenogénesis, por la capacidad de la mujer para concebir. En el centro del cuerpo, en el útero, ¿verdad? En los órganos genitales femeninos hay un poder incalculable, exquisito, finísimo. Es donde está la energía bril. Esa energía es la energía de la creación, y la energía de la creación no es solamente la creación de la materia, es la creación de la psique, ¿no? Es lo que se llama la partenogénesis física y psíquica. La mujer es la que tiene la capacidad para concebir. Nosotros los hombres somos muy inferiores, estamos muy por debajo. Esa es la razón por la cual montamos una cultura patriarcal. Esa es la razón del machismo, porque en realidad no es más que una cantidad de acomplejados, una cantidad de individuos que se saben inferiores, intentando tomar el poder y tener el control de una sociedad, cuando en realidad en las culturas antiguas ese poder fue siempre femenino. Luego la yerbatera, la bruja medieval, encarnaba el poder religioso por un lado y el poder médico por el otro lado, y eso no se podía permitir. Todo Occidente le ha negado el poder médico a los indígenas y a las mujeres. Eso no ha sido posible. Darle el poder médico a las mujeres y a los indígenas ha sido una guerra de poder tremendo, ¿verdad? Y por el otro lado no le podían dar a esa misma mujer el poder religioso. Y se monta la Inquisición. La Inquisición se monta solo para retomar el control. Y fíjense, el Malea Maleficarum decía en su primer parágrafo: por un hombre, 10.000 mujeres. ¿Qué significaba esa frase? Por un tipo que tengamos que detener, torturar, interrogar o matar, mataremos 10.000 mujeres. O sea, es una misoginia desbordada, ¿verdad? Esa misoginia de ese patriarcado, de esa religión de hombres para hombres, ha llegado hasta nuestros días, y es de alguna manera lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Esto a mí me gusta mucho, que en los movimientos feministas las muchachas a veces llevan este cartel que dice: somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, ¿no? O sea, saben que el origen del movimiento, ¿dónde está? En las brujas medievales. ¿Dónde se origina? Y esto es un libro de Michelet, publicado después de La Bruja, que se llama Las mujeres y la revolución. Las mujeres y la revolución, él postula abiertamente que es el primer movimiento feminista de Occidente, son las brujas medievales, y por eso fueron condenadas, perseguidas, sacrificadas, llevadas a los autos sacramentales, etc. Entonces, ese es